Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del segmento Charlando con. Soy Nicolás Bermúdez y hoy tengo el honor de conversar con el doctor Andrés Santos Espinosa, una figura destacada en el ámbito político y su participación en el movimiento Firmes. Hoy vamos a conversar sobre su trayectoria profesional, sus ideas y cómo el movimiento Firmes va a cambiar el país. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias. Bien, para empezar, ¿quién es Andrés Santos Espinosa? Bueno, eh, soy abogado, ya llevo, ¿qué será? Ya 11 años ejerciendo. Eh, Estoy totalmente dedicado en este momento pues a la investigación política, a la ciencia política y al desarrollo de políticas públicas a través de un movimiento que, que dirijo, se llama Firmes. En este movimiento tenemos un tanque de pensamiento en el cual muchos jóvenes y todos sus miembros nos dedicamos a analizar la situación, los problemas reales que tiene el país, los problemas de la ciudadanía y poder responder con soluciones. Y entonces hay muchos políticos ahora que tú te das cuenta en la asamblea que no apuntan a los problemas reales que tenemos los ecuatorianos. Como para darte un ejemplo, todas las semanas vemos cómo atrapan a una banda de sicarios o de secuestradores o de vacunadores, extorsionadores, y vemos cómo los jueces los liberan en menos de 24 horas. Entonces, y en pleno conflicto armado, ¿no? Y todo el mundo se queja. Llevamos media década quejándonos de esa situación, pero no hay, o sea, ningún asambleísta ha presentado una propuesta legislativa que corrija esa situación. Estamos así con un juego del gato y el ratón eterno, ¿ya? Y esta situación parece que nunca va a acabar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Tenemos, el Código Penal es insuficiente, como para darte un ejemplo, ¿no? Y así tenemos muchas otras, digamos, problemáticas, ¿ya? Que ameritan, pues, una solución legislativa, ¿no? A nivel legislativo, de políticas públicas, ¿no? Yo me dedico efectivamente a eso en estos momentos, ¿no? Si tú me preguntas desde cuándo, ya te digo que desde los 16 años se despertó en mí un sentido de urgencia, no solo por el país, ¿no? Por la situación en general, de cómo se está atacando tanto a través de agendas internacionales, se está atacando la institución de la familia, la vida, los valores de la civilización, como la libertad en el orden, los valores patrióticos, ¿no? Se están atacando. Ya hay una agenda que los quiere destruir, sea por medio de leyes, partidos políticos, ideologías, corte constitucional, etcétera, de muchas formas. Entonces, eh, desde ahí, sobre todo eso, ese sentido de urgencia que vi en la necesidad de defender nuestro país. Ya me dediqué, pues, sobre todo, pues, a estudiar. Creo que la formación es el primer paso y después de eso organizar a otros compañeros para que realmente podamos articular un mismo frente de lucha y poder combatir estas ideologías y también sobre todo darle propuestas y respuestas a este país, ¿no? Que es lo que necesita, un cambio completamente radical. Creo que nunca hemos estado en una situación tan oscura en la historia del Ecuador. Quizás una situación cercana fue en 1859, cuando Ecuador casi se destruye en cuatro países diferentes, ¿no? Que Ecuador casi se divide en cuatro países. Entonces quizás estamos en una situación muy similar, ¿no? No te puedo decir. Bien, con esta introducción muy directa y muy interesante, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta entrevista. Entonces, cuéntenos un poco sobre su trayectoria profesional. ¿Qué caminos ha recorrido en su carrera? Bueno, mi primer trabajo, yo cuando apenas me gradué, yo trabajé un tiempo en la subsecretaría de Acuacultura. Yo te digo, fue un trabajo así esporádico. Después de eso transité unos meses en el IES, ¿ya? Pero mi verdadera, digamos, tu verdadero desarrollo profesional, al menos en la parte jurídica, te puedo decir que lo logras en el libre ejercicio. Ya en el libre ejercicio tú estás obligado a ser un autodidacta, estás obligado realmente a aprender cosas que nunca viste en la universidad, a compartir criterios con colegas, a conocer, sobre todo a investigar. A un abogado que no investiga se queda atrás, investigar tanto jurisprudencia, casos antiguos como nuevos, recientes, actualizarte, ver doctrinas,
ver procedimientos que puedan ser aplicados en el derecho ecuatoriano y aplicar estrategias, ¿no? Y, por si fuera poco, cobrar. ¿Ya? Claro. Claro, o sea, mi vida profesional como abogado la viví intensamente, ya intensamente. Ahora pues estoy dedicado a otras actividades empresariales, ya sobre todo, pero te puedo decir que sí es en materia, porque creo que bueno, tú eres estudiante de Derecho, Sí. o sea, la vida de ejercicio profesional sí te puedo decir que es intensa, ¿no? Es intensa y ahí tú tienes que lidiar con todo, ¿no? El libre ejercicio te forma el carácter, o sea, no hay nada que hacer. Ahora que conocemos un poco más de su trayectoria profesional, ¿cuál fue el momento clave que determinó que usted siga ese camino? ¿Por qué ser abogado? ¿Por qué ser abogado? Eh, Sinceramente es porque me gustaba la política, pero no la política entendida como la politiquería ni los partidos, no, sino la política entendida como la alta política, es decir, promover una transformación total del Ecuador, un cambio de modelo de Estado, un cambio profundísimo ya a nuestra legislación, a nuestras políticas públicas, defender nuestros valores, ¿ya? A través, naturalmente, del poder, ¿ya? Y el poder se sustenta en leyes, ¿no? Leyes y opinión pública, ¿no? Ahí se sustenta el poder, claro, y en la fuerza, ¿ya? Entonces, esa fue la razón en realidad. Y ahí, naturalmente, pues tuve que tener una profesión que te sustente, etcétera, ¿no? Pero eso me permitió sobre todo conocer el derecho político, ¿ya? Que es parte del derecho constitucional, pero sobre todo todas las normas escritas y no escritas que están en torno al poder, ¿no? Y entender la razón de ser de cada norma. Hay una razón de ser, por ejemplo, por qué no se puede cambiar la constitución de determinada manera, por qué una asamblea constituyente ahora ya no puede ser de plenos poderes, en qué momento sí podría ser, todo tiene una razón de ser. ¿Ya? Y esa es la parte más interesante de ser abogado, porque claro, tú puedes ser un abogado que se conoce de memoria el Código Civil o algún código, ¿no? Pero ese no es la misión de un jurista. Tú tienes que conocer qué hay detrás de la norma, cuál es la finalidad de la norma, ya por qué razón fue hecha. Y ahí vamos entendiendo realmente cuál es la filosofía o la doctrina que generó, que creó todo un sistema, todo un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la Constitución de Montecristi, ya es una constitución que fue engendrada por una doctrina progresista, una doctrina que se ha prestado en su evolución jurisprudencial, se ha prestado ¿para qué? Para atacar a la familia, para atacar a la institución de la vida, con el aborto, con la ideología de género, se ha prestado sobre todo para oponerse mucho a la producción nacional. La Corte Constitucional, quizás esto va a ser lo contrario a lo que miren en la universidad, la Corte Constitucional en gran medida en Ecuador ha servido para tener una función ideológica, ha servido a una agenda ideológica que, como bueno, ya mencionamos, por lo, ha sido un constante ataque contra la familia, contra la niñez, a favor de leyes prodelincuentes. La Corte Constitucional ha generado cambios, ha ordenado lo que se denomina la expulsión del ordenamiento jurídico de ciertas normas del derecho penal que terminaron beneficiando a la delincuencia, favoreciendo a la delincuencia. Entonces, ahí tú te das cuenta que no se puede ser jurista si no entiendes realmente lo que hay detrás de cada ley. De cada ley hay una intención política. Detrás de cada ley hay una filosofía, una forma de ver el mundo, hay una moral. Así no tengas moral, así no creas en la moral, hay una concepción de bien y mal, hay una concepción del deber ser, de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y alguien la impuso, ¿ya? No existe, digamos, una objetividad neutra. Eso no existe. No existe eso. Todo tiene una intención, una intencionalidad y una concepción de lo que debe ser y lo que no debe ser. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se denomina como la batalla cultural, pero aplicada en el derecho. ¿Sí? Con este objetivo claro y las bases que ya nos cuenta, ¿recuerda el momento, la situación que usted dijo, bueno, es momento de empezar la base formalmente en el ámbito político?
¿Cuál fue ese momento? Mira, toda mi vida me dediqué a estudiar, investigar, escribir y sobre todo con el ideal, ¿no? De formar a otras personas, compartir conocimientos y poder organizarnos, ¿no? Para hacer un partido político y un partido político diferente, que nos una un ideal, que no nos una un simple interés individual o peor aún, intereses criminales que tienen algunos partidos. No, que te una un ideal, una causa por la que tú tienes otros hermanos de ideal y la sigan, la promuevan y la difundan en la sociedad. Perfecto. Estuve muchos años en ese proceso hasta que llegó un momento en que una oportunidad para poder ser candidato a la asamblea y poder conocer realmente pues la práctica de todo esto, la importancia en lo que se denomina la acción política, la importancia del posicionamiento mediático, de la comunicación, del marketing, ¿ya? Imagínate que si tú eres, imagínate, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Tú tienes un plan de desarrollo para el país, para generar empleo, para fortalecer la familia, para proteger a los jóvenes y a los niños, protegerlos de la narcocultura. Tienes un plan muy bueno, pero no sabes hablar, ¿no? O no tienes conocimiento de redes sociales, o no tienes contactos en medios de comunicación. ¿Qué haces? Tú puedes ser el ecuatoriano más capacitado del Ecuador. Tú puedes ser la persona que tenga la solución realmente para lo que necesita este país, que ningún político lo está diciendo. Pero si tú no tienes medios de comunicación, amigos, si tú no tienes dinero para una buena relacionista público, para pautar en redes sociales, ¿sí? No sirve de nada, no vas a llegar a la presidencia. Entonces ahí viene un segundo desafío. No solo se trata de cuánto tú realmente llegas a un conocimiento científico, qué es lo que necesita el Ecuador. Es aparte de eso, tienes que forjarte una segunda naturaleza. Aunque no te guste hablar en público, aunque no te guste ser vocero, aunque no te guste a veces comunicar, tienes que hacerlo. Y si realmente tú amas a tu país, si realmente quieres un cambio para la patria, o sea, vas a tener que también hacer un cambio en ti mismo, ¿ya? Y hacer los sacrificios necesarios para poder llegar allá, a ese objetivo, ¿no? Sí, como usted lo ¿Sí? dice, muchas veces igual no es tan fácil iniciar en este ámbito político por diversas circunstancias, como ya las mencionó. Pero en su caso, tuvo algún mentor, una experiencia o situación clave que usted siguió para este camino? Sí, a los 16 años eh, leí un libro que me cambió la vida para siempre. Es un libro que, eh, por decirlo así, me abrió el entendimiento respecto a la historia de la humanidad, al problema de la hora presente y a entender realmente eh, desde dónde viene el problema que está sucediendo, ¿no? Ese libro se llama Revolución y Contrarrevolución, del doctor Plinio Corrêa Oliveira. Entonces, ese libro realmente a mí me cambió la vida por completo. O sea, ahí entendí para qué tengo que luchar, para qué tengo digamos, esforzarme, ¿ya? Y, y eso fue, digamos, lo que me cambió, digamos, lo que me activó. Ese fue el detonador de, de, de toda mi acción política. Entonces, de Ujú. todo esto, su pensamiento, ya lo conocemos un poco más y cuál es su ideal, ¿no? Sí, Partamos con eso a Firmes. ¿Qué es sí. Firmes y qué significa para usted ser parte de este movimiento? Mira, vi la necesidad de, como te dije, ¿no? Crear una organización, no solo política, o sea, que no solo piense en las elecciones, sino que más bien piense en un cambio cultural, generar un cambio cultural en la sociedad, en la opinión pública. La política no se trata de solo ganar elecciones, ¿ah? O sea, más que ganar elecciones es realmente generar un progreso intelectual, moral y económico en la población.
Nuestra población está cayendo en manos de la narcocultura, los espacios comunitarios, urbanos, se están degradando. No solo la violencia, estamos hablando en general, ¿no? O sea, hay una degradación de las costumbres que se puede ver hasta estéticamente en las calles de nuestras ciudades, ¿no? Sucias, llenas de graffiti, un desorden completo. La formación de un ciudadano no solo es una formación a nivel del intelecto, sino también es una formación desde el ambiente donde él se va a desarrollar. Tiene que ser un ambiente que promueva la virtud, no un ambiente que promueva los vicios. Entonces, y de eso se trata la lucha cultural. Entonces, el cambio de mentalidad, ¿ya? Eso es lo que debería apostar en estos momentos un político. Si un político hoy no te habla de eso, es porque él solo quiere ir a ganar elecciones, a hacer algún tipo de demagogia y para de contar. El que en realidad quiera hacer el bien, te habla, oye, tenemos que empezar a elevar la mentalidad de un pueblo, cambiar toda la mentalidad, es tocar el alma de la nación. De eso se trata el verdadero juego de la verdadera política. El poder es un medio para llegar a esa transformación, ¿ya? Si se puede a través del poder, fenomenal. Si se puede a través, digamos, de una forma no partidista, perfecto. Pero nuestra finalidad es esa. Tenemos que restaurar la civilización en el Ecuador. Firmes es ese vehículo. Firmes, bueno, son unas siglas, ¿no? Firmes significa Frente Integral por la Regeneración Metapolítica del Estado y de la sociedad. Entonces, la palabra regeneración no es una palabra, digamos, que hemos seleccionado al azar. Es una palabra que un gran estadista ecuatoriano, un héroe, de hecho, que murió asesinado por odio a la fe y por odio al Ecuador, fue Gabriel García Moreno. Él fue asesinado por una orden de una organización extranjera, ¿ya? Todo el proyecto de modelo de Estado de él se llama la regeneración de la patria, porque Ecuador, cuando él toma el poder, casi se desintegra. Estaba a punto de desintegrarse. Ecuador estuvo a punto de dejar de existir, ¿ya? Una parte se lo quería llevar Perú, otra parte Colombia, otra parte se declaró independiente, o sea, un desastre, ¿no? Y las potencias extranjeras, para los que estudian geopolítica, saben que lo que tú no haces, la otra potencia lo va a hacer. Aquí no es que, ay, sí, yo dejo en libertad. No, aquí estamos hablando de un realismo. O sea, hay que entender al hombre como el lobo del hombre. Esa es la realidad en relaciones internacionales. Entonces, todo el plan de García Moreno se basó en la regeneración de la patria. Estamos hablando de una reforma profundísima que empezó en la educación, un cambio cultural en la educación, construyó más de 300 escuelas y colegios en su mandato. Para darte un ejemplo, imagínate, en esa época, siglo XIX, construyó más de 1000 kilómetros de carreteras en esa época, o sea, un personaje extraordinario. Firmes es inspirado en la figura de él y en la acción civilizadora que él hizo para el Ecuador. Y claro, él estaba consciente, muchas poblaciones en el Ecuador vivían en un estado de barbarie, de salvajismo, ¿ya? Y él lo que hizo fue empezar a moralizarlos, civilizarlos, ¿no? Esa es la labor que tiene que hacer todo político. Tiene que, sobre todo en estos momentos. En estos momentos lo que está pasando con nuestro país, estos asesinatos, muertes sangrientas, disculpen lo que voy a decir, pero ¿cómo matan ahora? Son formas de crueldad extremas que hemos visto, que nunca hemos visto antes en nuestro país, jamás. Y ahora se está viendo. Las formas de violencia, asesinatos, todo esto es un síntoma que la sociedad que nos quieren volver salvajes, nos quieren hacer bárbaros, ¿ya? Y lo que se opone a la oscuridad del salvajismo es la civilización, es la luz de la civilización, ¿no? Entonces, ese es un ideal de Con esa Firmes. definición de regeneración, continuemos con esta línea. El término metapolítica no es muy común en la política Sí, de nuestro país. Entonces, para los que nos escuchan y los por que nos supuesto. están viendo, ¿cómo usted nos podría explicar y Sí. por qué escogieron este término? Sí, metapolítica significa literalmente más allá de la política, ¿no?
más allá. Es más allá de querer el poder inmediato. Entonces los partidos hoy, la mayoría de políticos hoy, ¿cómo son? Quieren el poder inmediato. Los políticos, muchos políticos de hoy no tienen ideales, por no decir todos. Entonces tú puedes ver un político hoy se declara pro vida, pero mañana se declara pro aborto, mañana se declara pro familia y pasado se declara pro ideología de género. Entonces tú te das cuenta como que ellos no defienden un principio, no, ellos no defienden una causa, no tienen un ideal, ellos tienen intereses, ellos tienen es un interés individual en ser electos, pare de contar. Y yo veo con preocupación que hay una mala práctica que desde el colegio, universidades, que promueven que los estudiantes sean políticos así. Promueven, lamentablemente, una mala práctica que promueven la politiquería, donde en lugar de una campaña estudiantil que favorezca, promueva, fomente la excelencia, ya que promueva, por ejemplo, el conocimiento en los estudiantes, que promueva los valores heroicos, patrióticos, o la organización entre estudiantes para el bien común, no, más bien, ¿qué hacen? Promover solo fiestas, temas que en realidad están preparando a los futuros políticos a ser los mismos de siempre y preparan a los estudiantes seguidores a ser las mismas masas de siempre que votan por el que baila en TikTok, por el que baila o hace un chiste tonto, por un político intrascendente. ¿Ya? Entonces, ahí te das cuenta que el cambio cultural tiene que ser desde el inicio. Nos quejamos que tenemos malos políticos, pero ¿por qué no empezamos por nuestro ambiente inmediato? ¿Ya? Por nuestro lugar más cercano, ¿no? Entonces, la metapolítica, que significa más allá de la política, ¿qué es en otras palabras? Tiene tres acepciones. La primera rodea lo que es la batalla cultural, ¿no? Metapolítica es toda acción encaminada a generar un cambio en la cultura, en el sistema de creencias, en los valores, ¿ya? De una nación. Todo lo que estamos hablando aquí, que queremos contribuir a la civilización del Ecuador, porque nuestro país está cayendo en manos de salvajes. Y si seguimos así, este país va a desintegrarse. Esa es la realidad. Solo basta con ver cuántas personas huyen de nuestro país, cuántos jóvenes se van, migran de este país porque no ven oportunidades. El país está en un proceso de decadencia. Y sobre todo en una crisis no solo económica, no solo de violencia, ya no solo de servicios básicos, sino también una crisis espiritual, una crisis moral, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, sobre todo. Eso es una parte de la metapolítica. Hay hay otros significados más profundos de la metapolítica, que ya estamos hablando de empezar a cambiar electorados, empezar a cambiar, digamos, las afinidades entre un electorado y otro, ya serían concepciones más profundas, ¿no? Hasta ahora yo defino la metapolítica simplemente como las acciones para empezar a cambiar la cultura, ¿ya? De un país. Ese cambio, ese chip cultural que tenemos, ¿no? Es muy importante para poder esperar resultados nuevos. Debemos iniciar por una enseñanza y una metodología nueva. No seguir la misma línea siempre tradicional, como usted lo supo explicar muy bien. Entonces, partamos de estos con los principios de Firmes para que los que nos escuchan puedan entender y familiarizarse con este movimiento. Entonces, uno de los principios centrales de Firmes es orden y justicia. ¿Cómo define usted este principio y qué acciones concretas podría definir para alegarlo en este país? Mira, nosotros iniciamos hablando de un malestar general de muchos ecuatorianos. La típica, agarran a un sicario, a un secuestrador y un juez lo libera en 24 horas. Tú dices, ¿cómo puede ser posible esta atrocidad? ¿Qué está sucediendo, verdad? Entonces ahí te das cuenta que en Ecuador no hay orden ni hay justicia. ¿Ya? No hay orden porque si hubiera orden y justicia, esa persona estuviera encerrada, confinada en una mazmorra. Esa es la realidad. Ese delincuente nunca viera la luz del sol. Esa fuera la realidad. Pero no la hay. Entonces, existen muchas trabas y obstáculos, ¿ya?
que ciertas agendas ideológicas extranjeras han insertado en el ordenamiento jurídico de nuestro país para impedir que el Ecuador salga del caos. Por ejemplo, las leyes prodelincuentes. Muchas leyes prodelincuentes están hechas para favorecer al crimen, favorecer a la mafia. Muchísimas, ¿ya? Nosotros en este momento nos encontramos en un conflicto armado, pero solo de palabra. Porque, ¿cómo es posible que estemos en conflicto armado, pero los terroristas y los grupos armados sean procesados como si fueran delincuentes comunes? O sea, ellos se los procesa igual que procesan a un ladrón. Ellos se los procesa igual como cualquier otro delito. Y ellos tienen todas las garantías y privilegios para poder ser liberados en menos de 24 horas. Quiero explicarme un poco más de lo absurdo que es esto. Si vivimos un conflicto armado interno, ¿ya? Significa que hay un enemigo. ¿Y el enemigo quiénes son? Son los grupos armados terroristas, narcoterroristas, etcétera, ¿no? Ese es el enemigo de la nación. ¿Y por qué razón entonces cuando son capturados son liberados? Digo, algo ilógico, ¿verdad? Imagínate que estuviéramos en guerra con Colombia, ¿ya? Y agarran a 50 militares colombianos en la frontera. Los atrapan y los tienen capturados. Pero de pronto, en lugar de capturarlos y tenerlos como prisioneros de guerra, los ponen a disposición de un juez de Esmeraldas o un juez de la frontera, un juez que va a tener la potestad para poder liberarlos inmediatamente. Imagínate que atrapen a 50 militares colombianos si estuviéramos en guerra con nuestro hermano país. Y venga un juez en una acción de habeas corpus y diga, no, él tienen que liberar a estos 50 militares colombianos. Tú dices, estamos locos. Si estamos en guerra, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo no es proponer el agua, no es inventar el agua tibia. Esto ya existe en Singapur, Estados Unidos, Inglaterra, esto ya existe en El Salvador sobre todo, que hay una legislación especial que se aplica en tiempos de conflicto armado. ¿Tú sabes cuál es la solución más sencilla y simple que se necesita para, digamos, reducir la violencia en el Ecuador? Es fácil. A los grupos armados simplemente ¿qué hay que hacerlo? Encerrarlos. Nada más. Pero en el Ecuador no sucede eso. Tenemos 40.000 miembros de grupos armados que están en plena libertad. Tienen fusiles, tienen armas, tienen inteligencia, ellos tienen, digamos, inteligencia desde el exterior, desde México y Colombia. Tienen cooptados jueces, fiscales, políticos. Tienen todo un sistema de blanqueamiento de capitales. ¿Ya? Son una estructura paramilitar, esa es la realidad. Pero lo único que tú necesitas es hacer lo que hizo Nayib Bukele. Se los agarra y se los mete preso. Nada más. Pero eso que parece tan fácil, en el Ecuador hay 1 millón de obstáculos legales que lo impiden. Pero la solución es muy sencilla. El tercer convenio de Ginebra te habla sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra. Y el artículo 3, dedicado a los conflictos armados, y particularmente el conflicto armado interno, ¿ya? Te explica cómo debes aplicar esta figura, conocida como el internamiento o la detención administrativa, que consiste en lo siguiente. Tú lo que tienes que hacer es atrapar, como hizo Nayib Bukele, él dijo, y ahí fue peor, fue el doble. Ahí eran 70.000 miembros de pandillas que él atrapó en 9 meses y no volvieron a salir hasta el día de hoy. No volvieron a salir. Claro, la Constitución de El Salvador permite esa acción. Ni siquiera pasa por jueces y fiscales. Después se judicializa. ¿Nosotros qué vamos a proponer? Hay una medida a corto plazo porque, por favor, en una guerra tú no vas a esperar a que se reforme la Constitución, a que se reforme el Código Penal para recién defenderte. Pues solo un estúpido propondría algo así, ¿no? El derecho no solo son las normas escritas, ¿ya? No solo hay normas tácitas, ¿ya? Que se aplican en estado de urgente necesidad, que amenazan la propia existencia del Estado, que es lo que se denomina el estado de extremísima excepción. Pueden verificar la doctrina del estado de extremísima excepción
es fenomenal que se replica en estos momentos, ¿ya? Porque nuestra constitución y leyes, si hablamos de constitución y ley, imposible. Nos van a aniquilar, nos van a aniquilar, son insuficientes. Están hechas para destruir la nación. Las leyes ecuatorianas están hechas para destruir el Estado y la sociedad. La Constitución de Montecristi está hecha para que suceda lo que nos está pasando a nivel de garantías penales. Está hecha para aquello. O sea, no hay manera de salir si seguimos al pie de la letra lo que dice la Constitución. No hay forma. Es imposible. La forma de seguir es aplicando otra normativa, ¿ya? Una normativa internacional. Aquí ya viene ya un debate mucho más profundo de la justificación de cómo se puede hacer, ¿ya? Legalmente, cómo se justifica. Pero esto es simplemente lo que te digo. A los grupos armados y a sus miembros se los detiene como prisioneros de guerra. Se los mantiene confinados hasta la finalización del conflicto armado. Posterior a la finalización del conflicto armado, cuando se denomina la pacificación del país o el cese de hostilidades, se constituye un tribunal especializado para el juzgamiento de delitos dentro del contexto del conflicto armado, como antes se conocían los tribunales militares de guerra, para criminales de guerra, ¿verdad? Así es como el derecho te enseña que se responde a una situación similar. Esa es la forma. ¿Has escuchado un solo político que te hable de esto? Uno, solo uno. No sé si decirte si un profesor te habla de esto. Ahí te das cuenta de algo. Nuestras academias, lamentablemente, nuestras universidades del derecho, están muy contaminadas de una ideología que se denomina el garantismo abolicionista. El garantismo abolicionista, conocido comúnmente como leyes prodelincuentes. Es grave lo que te digo. ¿Sí? Estas leyes han servido para favorecer a grupos armados, narcotráfico, mafias. Es terrible. Y por eso a mí me sorprende, créeme que tuve que estudiar legislación extranjera para darle una solución a lo que está pasando en el país. Porque vi que la doctrina que se vende aquí, lo que están enseñando, no hay manera. ¿Tú sabes lo que me dicen mis colegas cuando yo les digo, mira, hay que aplicar esto? Me dicen, no, a los delincuentes, a esto se soluciona, ¿cómo es? Solo con inversión social. Y yo les digo, por supuesto, la inversión social es importantísima. Tú tienes que, claro, proveer de hospitales, escuelas, dar un proceso de urbanización, es verdad. Pero si en este momento tú te pones a intentar a construir un hospital en una zona peligrosa tomada por un grupo armado, intenta hacerlo. Te vacunan al contratista del Estado. O sea, o sea, no te dejan ni trabajar. ¿Ya? No hay manera. Estamos en una situación que si no se toman las riendas del Estado, el poder de la ley y el derecho, es imposible. Vamos a desaparecer y vamos a terminar desintegrándonos en narcofacciones. Sí, va a terminar tomando el poder. Una anécdota que puedo contarles sobre esto que nos Sí. contaron en la clase de nosotros de Derecho es que a los contratistas del Estado, concretamente con el municipio, lo que hace el jefe es contratar a los mismos trabajadores del sector para evitar estas vacunas, estos problemas con Ah, estos sí, delincuentes que existen en el sector. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado de tener el miedo inclusive para trabajar. O sea, sí, hay miedo por todo lado, la inseguridad es, sí. pero uno de los problemas más grandes para que la sociedad y nuestro país pueda avanzar integralmente. Entonces, una vez finalizados estos dos principios, continuemos con el de patria y progreso moral. ¿Qué significa para Firmes construir una patria fuerte y cómo plantean fomentar estos valores en la sociedad actual? El progreso intelectual, moral y económico. ¿Sí? El progreso intelectual, moral y económico de los pueblos digamos, tiene que ser el objetivo mínimo de todo proyecto político en este momento. Nosotros, en este momento, la educación del país, los centros educativos, sobre todo públicos, se han convertido lamentablemente en antros de narcocultura, de iniciación a la criminalidad y drogadicción. Con mucha tristeza he visto cómo matan a veces a niños. ¿Tú sabías que este gobierno, digamos, en este año, ha sido el año 2024, durante este gobierno,
de la mayor cantidad de asesinatos de jóvenes entre 16 y 24 años, por ejemplo. La mayor cantidad. Y es algo que no se está atendiendo. Se- las, dada la permisividad de las normas educativas, que toleran demasiado a los malos elementos, se han infiltrado bandas delincuenciales en el sistema educativo ecuatoriano, en escuelas y planteles educativos. Se infiltran, y no sé lo que se infiltran, trafican droga, reclutan, reclutan a personas, extorsionan, amenazan y matan a otros estudiantes. Es decir, un estudiante enviado por sus padres, un estudiante sano, un joven sano, o sea, corre el riesgo de ser o asesinado o introducido al mundo del crimen, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hemos hecho una propuesta muy fuerte, una propuesta denominada perímetros sagrados, que consiste en lo siguiente. Esto también es imitado a una ley muy similar que existe en Singapur. Toda persona, todo individuo que sea capturado dentro o fuera, en un perímetro, ponte unos 200 metros, cercano a una escuela o colegio, que se ha encontrado con droga, armas o reclutando jóvenes, les vamos a dar la máxima pena de 40 años, que es prácticamente casi una cadena perpetua. ¿Ya? No podemos más porque la Constitución de ahora no permite más, por ahora. ¿Ya? Nosotros vamos a declarar a los niños y a los jóvenes como prioridad nacional. El corruptor, el reclutador o quien los quiera asesinar, etcétera, o pervertir, será considerado un enemigo de la patria, será considerado un objetivo militar. Tenemos que hacer propuestas así de radicales y ejecutarlas inmediatamente. No nos puede parar ningún tipo de juez o supuesto instrumento internacional a favor de estos monstruos que están corrompiendo a nuestros niños. Necesitamos un país en que los niños no sean reclutados por las bandas criminales. Y para eso tenemos que poner una mano firme a estos delincuentes. Entonces, los ecuatorianos tenemos que unirnos en un solo ideal y tiene que ser eso. Hasta los propios partidos, al menos que sirvan para algo, y empiecen también a apoyar este tipo de iniciativas. No es posible que estemos parados sin hacer nada. Los niños se están muriendo, se están contaminando. No, y por si fuera poco. eh, también la narcocultura. Tú sabes que si en El Salvador tú vas con una camiseta o realizas una seña de algún grupo terrorista, narcoterrorista, tú te vas preso. Allá es prohibido hacer eso. Es prohibido. Nosotros también tenemos planteado traer esa ley a Ecuador para prohibir la narcocultura de raíz. Así como en Alemania se prohíbe los símbolos nazis, así, igualito, igualito. Porque tú no le puedes permitir al enemigo nacional no le puedes dar chance a no le puedes dar espacio, no le puedes dar ventaja. Lo tienes que perseguir hasta erradicarlo culturalmente por completo. ¿Ya? Es increíble, eso sucedió en El Salvador y fue efectivo. ¿Cómo puedes hablar de libertad hoy si no tienes libertad ni para salir de tu casa, ni para ponerte un negocio? Porque el que te oprime ya ni siquiera es el Estado, es el extorsionador. Es peor todavía. Si el Estado existe, tiene que poner orden en este país. ¿Ya? Y a partir del orden se puede construir una sociedad libre. ¿Ya? Progreso moral. ¿Por qué razón el gobierno ecuatoriano ha destinado millones de dólares al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para promover la ideología de género en niños? Nosotros descubrimos en el CERCOP que el gobierno nacional eh, tiene un proceso de contratación pública por casi 800.000 millones de dólares para enseñar ideología de género y nuevas masculinidades a niños. Está ahí, está colgado, lo publicamos en la página de firmas, de hecho. Imagínate, ¿tú sabías que ese ministerio tiene más presupuesto que el sistema de ciencias forenses, el sistema de criminología y ciencias forenses, medicina legal y ciencias forenses? ¿Tú sabías que tiene más presupuesto? Este sistema tiene 7 millones de dólares. El Ministerio de la Mujer tiene 13 millones de dólares.
y en pleno conflicto armado. Esto es una locura. O sea, estamos de cabeza. Entonces, todas esas mediocridades, incompetencias, nosotros no podemos permitir. No podemos permitir que nos gobiernen medio incompetentes. ¿Por qué? Porque eso causa que nos terminen aniquilando como pueblo, como nación. Tener un gobernante inepto, yo creo que a veces es peor que tener un gobernante malo. Al menos el malo sabe lo que hace y va a una sola dirección. El inepto es peor porque él permite que suceda cualquier tipo de abusos y no dan ni siquiera con la solución. La, Qué triste tener que llegar a esto, a elegir entre un candidato malo y un candidato inepto. Qué triste que nuestro país y la decadencia de esta patria hemos caído tanto que votamos por el mal menor, que estamos resignados a votar por el menos malo. Eso fue lo que me motivó a fundar Firmes. ¿Ya? No podemos seguir votando por el mal menor. Tenemos que votar por la solución, la alternativa para este país, para la nación. Eso tenemos que votar. Políticos que ya dejen de pensar tanto en sus intereses. La clase política tiene que ser sustituida. Eso es todo. ¿Ya? Firmes es la plataforma para invitar a todo ecuatoriano de buena voluntad y que tenga ideales, que defienda valores. Ya en Firmes serán acogidos y articularemos acciones para poder recuperar y rescatar nuestro país. Ese mensaje que nos deja de cómo el núcleo familiar del país está ya casi destruido, la reparación integral, ni se diga, la narcocultura, es muy importante. Todo esto reformarlo, tener la plataforma de firme es un umbral nuevo que con su objetivo que nos acaba de conversar, poder cambiar toda esta hegemonía tan mediocre de la política que nos ha tenido sometidos, si no décadas, por siglos. Sí, Entonces, siguiendo con los principios, defienden a la familia y la propiedad privada. sí. ¿Qué medidas específicas proponen para proteger y fortalecer estos dos aspectos esenciales en la sociedad ecuatoriana? Sí. En materia de familia, bueno, aparte de las propuestas que te hemos hecho, prohibir la ideología de género, esa es otra. La prohibición de la ideología de género en planteles educativos. Tú no puedes enseñar la ideología de género a niños. ¿Por qué razón el Estado tiene que adoctrinar a los niños con una ideología, por ejemplo? Imagínate, o sea, es una atrocidad. Pero no solo eso. También planteamos propuestas de incentivos tributarios a las familias, para ayudar a las familias, reducción de impuestos a las familias. Aunque tú no lo creas, Ecuador tiene un problema de natalidad. Nuestra tasa de natalidad ha bajado y el sistema actuarial es el sistema que sostiene la seguridad social. El seguro ecuatoriano de seguridad social se basa en los aportes, ya en los aportes de los afiliados, ¿no? Y con eso sostiene todos los tipos de seguros. El seguro médico, el seguro de invalidez, jubilación, entre otros. Ya. Pero ¿qué ocurre cuando hay menos población económicamente activa? ¿Por qué? Porque hay menos nacimientos. Entonces, si tú tienes menos nacimientos, tú a la larga, si tú haces la corrida matemática a través del tiempo, tú vas a tener menos población económicamente activa. Porque la población envejece y se jubilan y los jubilados obviamente cobran y tienen todo su derecho. Pero el seguro ya no va a tener tantos ingresos. Entonces, por ejemplo, en Japón, que Japón ya está en una alarmante crisis de envejecimiento poblacional, inclusive reemplazo poblacional. Están viendo las maneras cómo apoyar el surgimiento de hogares. Y esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que hacer aquí. Tenemos que fortalecer la familia. Y entre esas son incentivos tributarios. Claro, incentivos tributarios, acceso a créditos. Fíjate, algo que yo no soy economista, yo soy abogado, especialista en Derecho Internacional, pero algo que me he puesto a investigar en materia económica es el tema de los precios. Eh, Tú sabías que estamos hablando, ¿qué será? Unos 30, 40 años. Comprar una casa para un hogar era mucho más sencillo. Mucho más sencillo. La tasa de morosidad hoy en día hace prácticamente imposible a más del 50% de la población, digamos, acceder a un crédito para una vivienda. Es casi imposible. Primero. Segundo, los altos costos de la vivienda hoy en día se han quintuplicado, pero es una locura.
La plusvalía, o sea, se está disparando los precios. Tres, las ciudades se han hecho tan grandes que las distancias que separan los lugares de trabajo con los lugares de vivienda, a veces a ciertas personas les toma 1 hora y media hasta 2 horas llegar a sus hogares. ¿Ya? Son 4 horas perdidas al día, son 4 horas perdidas que los padres ya no pasan con sus hijos. ¿Ya? Es todo un fenómeno de urbanidad que se ha mezclado aquí. La propia forma de las ciudades se están tornando insostenibles, ¿no? Y es ahí donde se vincula la protección de la familia con una sociedad orgánica, que es un punto que viene más allá. Eh, no es posible que vivamos en un país tan rico, y esto es algo que escuchamos desde chicos. Vivimos en un país tan rico, pero lamentablemente tan pobre a la vez, ¿no? Con una economía tan pobre. Tenemos muchos recursos, sí, los tenemos, están ahí, pero ¿de quién son? Muchos recursos son del propio Estado. Tenemos que empezar a distribuir la propiedad del Estado ecuatoriano a favor de las familias ecuatorianas, empezar a realizar concesiones, adjudicaciones de tierra, recursos, derechos mineros, etcétera. Tenemos tanto potencial y estoy seguro que los recursos naturales, que son rurales, en el momento que tú tienes una política para entregarlos, para que empiecen a producir, porque el Estado ecuatoriano tiene muchísimas, miles de hectáreas a su favor, pero muchísimas, y que están baldías, son sectores baldíos, prácticamente. O inclusive el Estado ecuatoriano puede comprar tierras para empezar a generar realmente, para empezar a distribuir la propiedad y empezar a tener más propietarios. Porque eso es lo que le hace falta al ecuatoriano, más propietarios. ¿Ya? Si nosotros llegamos a hacer este plan, es un plan que pretendemos revertir el proceso migratorio campo-ciudad, sino más bien abrir oportunidades de negocios. Y sí, inclusive de poder enriquecer a la población en los campos, empezamos a hacer que la población busque la ruralidad como fuente de negocios y busque sobre todo. Nosotros tenemos la idea que las ciudades demasiado grandes ya están en un nivel de insostenibilidad terrible, tanto en delincuencia, por ejemplo, Guayaquil. ¿Ya? En Guayaquil se ve todo ese fenómeno. Somos la ciudad casi una de las más peligrosas de América, hasta del mundo. El mundo. Entonces, y eso también se debe a una concentración desproporcionada de la población, mientras que tenemos los campos totalmente abandonados. Y claro, no vamos a obligar a la gente a irse, no. Pero ¿de qué manera tú incentivas que el ciudadano empiece a, digamos, a irse a la ruralidad? Tú lo incentivas a través de, por ejemplo, las políticas de adjudicación de tierras, recursos, oportunidades, abrir mercados, repotenciar cantones que están completamente olvidados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ciudades, como ya están tan grandes, ya ni siquiera hay suficientes empleos. Ni siquiera hay suficientes empleos. ¿Quién ha tomado estas medidas? Mira, estas medidas se toman, esto es un poquito de historia, ¿no? Esta parte es interesante. Me puse a revisar. Claro, a veces cuando uno cree que descubre algo, en verdad no. Uno lo que hace es, digamos, llegar a una conclusión que otras personas hace muchos años ya la han llegado. Cuando te pones a leer historia te das cuenta que eso ya ha sucedido. Por ejemplo, Alemania. Alemania tiene una extensión un poquito más grande que Ecuador, pero Alemania tiene 80 millones de habitantes. Imagínate, 80 millones de habitantes. Tiene imagínate, hay ciudades ahí que tienen 5 veces más la edad de Ecuador. Nosotros apenas tenemos 200 años. Hay ciudades ahí que tienen 1000 años de existencia, o más, o 1500 años de existencia, ¿no? Entonces, Alemania, que tiene 80 millones de habitantes y una extensión similar a Ecuador, ellos lograron una manera para poder eh, extender, digamos, hacer que sus ciudades dejen de ser tan hipertrofiadas, ya tan grandes, y empezar a dar oportunidades para que las personas empiecen a tener tierras rurales en esa época. Ahora no solo se trata de tener tierras rurales para expandir la propiedad, o sea, también estamos hablando de concesiones desde minería o también acceso a ciertos tipos de recursos en los recursos naturales mismos. Trabajo en las industrias, Sí, que todo. trabajo. Entonces, de esa manera, muchos países, desde Rusia, desde Alemania, el propio Israel, Estados Unidos, todo el poblamiento
digamos, del oeste de Estados Unidos, se lo hizo bajo esos principios. Nosotros tenemos demasiada tierra. Mire, somos un país chiquito, pero tenemos demasiados lugares desocupados en proporción con la población que tenemos, sobre todo en el oriente. En el oriente tenemos hartísimas tierras vacías, que inclusive le pertenecen al propio Estado ecuatoriano. No es posible que tengamos tanto y no lo repartamos al pueblo del Ecuador. Esa es una base, una de las políticas nuestras, de firmes, con eso va a ser un cambio de modelo económico total. Los economistas hoy solo te dicen, mira, tú tienes dos opciones, o la libertad o el estatismo. Yo les digo, a ver, sí, pero estás dentro del tema de las ciudades. Tienes que salirte del tema de las ciudades porque todo al final de cuentas es geográfico, ¿ya? Para promover la libertad. En realidad, la mirada está en los campos, porque ahí empieza el origen de la familia y la propiedad privada. Esa es una de las opciones que vamos a hacer. Y estamos muy seguros que así como ha funcionado antes en otras potencias, en países que ahora son potencias, va a servir en nuestro país. Vamos a invertir todos los recursos públicos para que se dé esa realidad. ¿Qué podría añadir bajo el principio de sociedad orgánica a todo esto que acaba de Ya, decir? la sociedad orgánica es una tesis que se hizo, una teoría política social que se elaboró en el siglo XIX. La sociedad orgánica se opone a la sociedad mecánica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los que vivimos en ciudades, vemos cómo la ciudad poco a poco pierde la característica de ser una ciudad de barrios, que hay vida comunitaria, que los vecinos se conocen, cada vez es menos. Se va haciendo cada vez más una sociedad fría, mecánica, artificial, ¿no? Entonces, la sociedad orgánica es, por ejemplo, una urbe que favorezca que los habitantes puedan caminar, no hayan tan grandes distancias, no encuentren las cosas en distancias tan extensas, ¿ya? Sino más bien tengan las cosas cerca, ¿ya? Existe un senso de comunidad. Fíjate algo, el propio sistema electoral ecuatoriano, y estábamos hablando justamente antes de la entrevista, el propio sistema electoral ecuatoriano fomenta lo que se denomina la sociedad artificial o mecánica, o también conocido como la masificación, la cultura colectivista, ¿ya? ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Cuando llega el día de las elecciones, los ecuatorianos se nos presenta inmediatamente una lista de 6 asambleístas que tú ni siquiera sabes quiénes son. Si tú le preguntas hoy a alguien por qué asambleístas votaste en la elección pasada, créeme, Ni bien. nadie te va a decir, nadie sabe. Es menos del 1% de personas saben por quién votaron. ¿Ya? Te pueden saber quién estaba primero, quizás, si era un amigo suyo, quizás, pero el resto imposible. Entonces, tú no es que votas por asambleístas de tu zona barrial chiquita, como sí sucede en Estados Unidos o Inglaterra o Francia. En Francia, por ejemplo, tú vives en un barrio ya de 60.000 personas, una comunidad de barrio de 60.000 personas o 50.000 personas. Tú votas para elegir un representante de ese barrio que vaya, sea al Congreso o al Parlamento, respectivamente hablando. Aquí no. Aquí los distritos son inmensos. Si, por ejemplo, en el estado de Nueva York tiene distritos máximo de 100.000 habitantes. Aquí, nuestros distritos tienen 1 millón de personas. Los distritos de Ecuador son más grandes que los Estados Unidos. Es una locura. O sea, son más, que se entienda bien, ¿no? Son más grandes en el sentido que ni en Estados Unidos hay distritos con tanta población. Porque cuando digamos, si tú tienes ¿cómo tiene que ser la política? La política es elegir a un representante que tú conozcas, ya, local, que sea cercano al lugar donde vives, para que esa persona los represente en la asamblea. Eso es lo ideal, eso es una mínima noción republicana. Esa es la noción auténtica de una república. Un representante local que yo lo conozco y lo elijo. Pero ¿cuándo hemos votado por un representante local? Es imposible, porque los distritos, como están dibujados, sea en Guayas, Pichincha, Manabí, son demasiado grandes, pero demasiado. Es decir, una persona que
que vota, digamos, que vota en San Borondón, que vive en San Borondón, ya, imagínate, una persona con dinero. El distrito de San Borondón está con el distrito de Durán, con la ciudad, una de las más pobres del Ecuador y más peligrosas del mundo. Y te das cuenta cómo van a elegir un mismo representante digamos, que los represente en la asamblea. Va a tener intereses contrapuestos. Es imposible. Hace unos años, el votante de Monte Sinaí compartía, Monte Sinaí digamos, un sector de extrema pobreza en Guayaquil, compartía asambleístas con el de Ceibos, imagínate. Mira, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Nuestro sistema electoral está hecho ¿para qué? Para que nadie se identifique con su barrio. Nuestro propio sistema electoral está hecho para eso, o sea, es una locura. Es masificante. ¿La masificación qué es? Cuando perdemos nuestra propia identidad, cuando el pueblo pierde sus propias particularidades. Y eso beneficia al pensamiento colectivista, a la masa, ¿ya? Entonces, eso pues, te puedo decir que nosotros luchamos contra ese proceso y tenemos una reforma electoral lista para abolir a la Asamblea y fundar más bien una verdadera Cámara Ciudadana de Representantes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que existir? Como existe en el primer mundo. Esto no es inventarse algo, ¿no? Yo digo, solo hay que ver cómo funciona en otros países y aplicarlo, nada más. Eso es todo. Sería, o sea, lo ideal es tener un acercamiento Sí. desde un funcionario que pueda escuchar las necesidades de cada sector y de cada Que barrio como viva tal. en ese mismo barrio. Tú sabes que en Estados Unidos la gente le va a reclamar a la casa, ¿no? Para Mm. nosotros es, wow, es algo así, allá es normal. Hay un video que te lo voy a pasar, que se los deja a tus amigos. O sea, mira, salía como es un parlamentario en Reino Unido. Y él dice, yo me debo totalmente a mis votantes, pero completamente. Yo tengo que atenderlos cada vez que un votante viene acá a Londres, ya yo tengo que atenderlo. Si yo no lo atiendo, a mí me revocan el mandato. ¿Por qué? Porque hay una inmediatez. Son locales. Sabes dónde vives, qué hacen, lo reclamas, él tiene que contestar correos. En Estados Unidos es obligatorio que el congresista abra una oficina en su distrito, en su barrio, para que él tiene que atender a la gente. Mm. ¿Cuándo hemos tenido eso acá? Pues por Dios santo. Sobre todo en No, Guayaquil. Nunca, pues. No vivimos en una verdadera democracia, no vivimos en una verdadera república. Es falso. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que lo podemos solucionar con una reforma electoral. Sí, se van a oponer los partidos, por supuesto, porque vivimos un estado de partidos. Pero quien tiene que mandar son los ciudadanos, no los partidos, son los ciudadanos. Sí, los partidos pueden seguir existiendo, pero no tener ese privilegio. Tú sabes que hoy, si no tienes partido, no puedes ser candidato, ¿ya? Y todo el sistema electoral está hecho para beneficiar a los partidos. Me explico. Cuando llegan las elecciones, la elección de presidente está unida a la elección de asambleístas. Por lo tanto, tú cuando vas a votar, el sistema está hecho para que votas por el presidente y por lo general un gran porcentaje de ecuatorianos votan por la misma lista del presidente, por la lista de asambleístas. si no la gran mayoría. Sí, si no es casi el 70-80%, ¿no? O sea, y entonces tú te pones a ver los resultados. Por ejemplo, tú dices, fulano del partido A sacó, ponte, 70.000 votos en tal barrio. ¿Y el asambleísta cuánto sacó? 65.000, van por ahí. O sea, es decir, muy rara vez el asambleísta supera a su candidato a la presidencia. Porque el sistema está hecho así, para que los asambleístas no ganen por mérito propio, sino que ganen por la votación de su candidato a la presidencia. O sea, entran en pandilla. ¿Ya? O sea, Mm. por lo tanto, te pregunto algo. Si el sistema está hecho para que los asambleístas no entren por voto propio, porque las personas no es que votan, voy a votar por fulano de tal que está en la lista tal. No, señores, es porque, por decirlo así, voto por Correa o por el anticorreísta. Voto y también voto por la misma lista. Se acabó. No sé ni a quién le di mi voto. No sé ni a quién le di mi voto para que vaya a representarme en la asamblea. El sistema está hecho para eso. Es un tipo de fraude electoral indirecto. ¿Ya? La Corte Suprema de Estados Unidos, de hecho, tiene una sentencia ante un caso, ¿no? Había una consulta que querían implementar el sistema de listas en Estados Unidos. Dijo que no, eso es inconstitucional, porque es un tipo de fraude al derecho de elegir y ser elegido. Porque no te permite conocer bien a todos. La manera perfecta de conocer a tu representante es que esa persona viva en tu barrio y tu barrio o conjuntos de barrios se configuran como colegio electoral y ellos eligen su representante y esa persona va a la asamblea.
Esa es la manera normal, pero no vivimos en un país normal. Mm. Vivimos en una subnormalidad. Esa es la realidad de nuestra semi-república. También destaca un principio como muy importante, la prosperidad económica. O sea, Ah, yo sí. creo que ahorita estamos en una situación de que la balanza está entre la inseguridad y el problema económico, que no se sabe cuál pesa más o si los dos ya van en picada. Entonces, ¿qué estrategias consideran prioritarias para impulsar el desarrollo económico del país Sí, mientras mantienen estos valores tradicionales que ya hemos mencionado? completamente. Mira, esta propuesta surgió cuando en la primera campaña que me lancé en el 2020, se llama Barrios de Prosperidad. Es una propuesta muy sencilla, muy similar a lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos. ¿Sabes lo que hizo? Es algo radical. A algunos les va a gustar, a otros se van a asustar. A los barrios pobres de Estados Unidos, a las zonas marginales, Donald Trump las declaró paraísos fiscales. Es decir, cero impuestos para el que invierte ahí. Cero impuestos. Entonces, claro, esa propuesta era viable en Ecuador hace unos años. En estos momentos esas zonas son inaccesibles, ¿ya? Están hechas favelas. Entonces, la prosperidad económica, podemos hablar de prosperidad económica una vez resuelto el problema de la violencia, el terrorismo y los grupos armados, porque no tenemos plena soberanía sobre esas zonas. Zonas muy pobres, el Estado no entra, ni la policía entra. Hay cantones, hay narcocantones que es imposible. Tú no puedes ir. Entonces, hasta que no se resuelva el problema de la inseguridad y se pacifique el país y finalice el conflicto armado y encerremos a casi 35.000 o 40.000 miembros de estas bandas, los encerremos definitivamente, hasta ahí no vamos a poder tener, digamos, una prosperidad económica. Pero vamos a la hipótesis. Digamos que lo logramos. Lo logramos. Vencimos en el conflicto armado. Triunfa el Ecuador sobre estos monstruos. Pacificamos el país, como El Salvador. Inmediatamente tienen que venir leyes de fuerte estímulo económico. Es decir, lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Si este gobierno te subió el IVA a 15%, tú tienes que bajar el IVA al 8%. ¿Por qué? Porque necesitas aumentar la capacidad de ahorro, de ingresos y de consumo inmediatamente. Uno, dos, necesitas también estimular, sí, la inversión extranjera, pero sobre todo la inversión de pequeñas y medianas empresas. Tú sí sabes que el 70% de empleos que tenemos en el Ecuador son sostenidos por pequeñas y medianas empresas, ni siquiera es por grandes empresas, ni hablar de empresas extranjeras. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los propios ecuatorianos quieran invertir en su propio país. Eso es lo primero, porque así se genera empleo de inmediato, ese va a la vena. Necesitamos eso, necesitamos poner ciertas zonas de prosperidad, de libre impuestos para todo aquel que abra un establecimiento y contrate nuevos trabajadores. Eso va a generar un dinamismo en la economía, primero en esas zonas, que van a ser zonas que pasaron por un proceso de militarización, pacificación y de inversión social, por supuesto, porque esas zonas hay que reconstruirlas. No sé si han ido a ciertas zonas de Flor de Bastión o Monte Sinaí, La Ladrillera. Dios mío, no tienen nada, no tienen ni agua potable, no tienen ni calles, nada, absolutamente nada. Parece que una bomba nuclear ha llegado ahí. No, ahí no hay Estado, ahí no hay nada. Ahí sí es no hay, o sea, ahí sí es la anarquía absoluta. ¿Ya? Se necesita una fuerte intervención del Estado en esas zonas para que una vez que estén listas, ahí sí empieza, digamos, lo máximo plan de estímulos para el libre comercio y para la libre iniciativa. ¿Ya? No puede existir libertad sin la garantía del orden. Sin orden no puede haber, es imposible que pueda haber libertad. Sinceramente es imposible, es lo que estamos viviendo. ¿Ya? Solo puede haber anarquía, sinceramente. ¿Qué tan viable sería aplicar en Ecuador una CES como en China, estas zonas Sí, especiales completamente. de De eso se trata. comercio? Completamente. Poder limpiar y sanar y todas estas zonas tan peligrosas, inclusive enfocado en los puertos, que el de Guayaquil es el 90% que entra a la mercadería internacional. Sí, Entonces, sanear claro. todas estas zonas y poder, como lo acaba de mencionar, estimularlas luego de haberlas saneado y poder crear estas zonas de comercio Sí, con la inversión extranjera, bajar los impuestos, que es muy importante. tiene que darse. O sea, O más sea, que todo podemos dar inclusive un enfoque de ayuda en la actualidad con el puerto que se va a hacer en Perú de Shanghái. No sé ya, si, que es un puerto que se va a crear en Perú. ya. Entonces, inclusive tiene mucho que ver con el quinto puente que se va a hacer aquí en Guayaquil Ah, qué interesante, para poder qué interesante.
Ya, desofocar y dar más fluidez a lo que es el puerto. ya. También lo que es poder bajar el nivel del río para que más barcos de mayor calado Ah, puedan entrar. sí, sí, De 12 metros dragado y que todo hay eso. a llegarlo a 15 para que mientras más profundidad tenga, los barcos Sí, pueden entrar con mayor peso, mayor tonelada. O sea, correcto. no es esto algo de casualidad o que Sí, al sí, Estado se le ocurrió, por es supuesto. porque viene una influencia de Perú y vamos, y si vamos más allá de China. Entonces, todo esto, como usted lo dice, es una idea que no la aplican, no se puede llevar a, si es la corrupción, Claro, si es el interés personal que algunos tienen, todo esto nos tiene en una situación con las manos cruzadas y atadas, claro que sí. que Claro que sí. seguimos No, completamente de acuerdo contigo. Completamente. Si bien China se declara un país comunista, tiene leyes de estímulo económicos uf, que realmente que desarrollan la economía de manera muy bien. En ese aspecto no es comunista. Y sí, eso es algo hecho con inteligencia y sí, hay que aplicarlo. Eso son una de las cosas que prácticamente son las zonas de libre comercio, ¿no? Zonas de desarrollo económico, aquí también se le llama polos de desarrollo productivo. Sí, pero hay que desburocratizar los polos de desarrollo productivo. Es muy difícil declarar un polo así. Eso tiene que ser con voluntad política, digamos, porque este gobierno no ha hecho nada al respecto. Pero nada, no ha hecho nada, no ha movido un dedo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes estimular la economía? Tú sabes que la economía se la estimula geográficamente y sectorizada. Tú la estimulas en ciertos sectores y en ciertas geografías y tú empiezas a ver los resultados. Es interesantísimo. Esas son las tesis, claro, geopolíticas para el estímulo de economía. o sea, siguiendo esta línea, en un mundo globalizado en el que ya estamos, ¿cómo Firmes puede aplicar estos valores de los principios que tienen, pero al mismo tiempo seguir conectados al mundo? O sea, no Claro, ir en contra ¿no? Claro. ya vamos de derechos humanos o tratados como tal. O sea, de una línea entre de izquierda o derecha. ¿Cómo Firmes puede mantener estos principios? Es que, claro, o sea, estos principios, a ver, toda nación tiene que basarse en principios claros, en defensa de instituciones. Y si una nación no está basada en principios y valores civilizatorios, colapsa. Es así es lo que nos está pasando, de hecho. Fortalecer la familia significa fortalecer la sociedad. ¿Ya? Fortalecer los valores significa tener una sociedad más productiva y a la final más libre. Eh, Nosotros naturalmente siempre vamos a estar abiertos, más que abiertos, o sea, nuestra misión va a ser llegar a la prosperidad económica, ¿no? Y a través, ya te digo, de estas políticas de libre comercio que te he mencionado y naturalmente, ¿no? Con todo lo que tenga que ver el comercio exterior. No tiene un bando de decir, si me llega una propuesta de tal bancada, la rechazo o No, no. no, de ninguna Abierto manera. totalmente. No, eso es una demencia, eso es una demencia. Yo he visto, imagínense, nosotros siempre nos hemos considerado un grupo de derecha nacionalista, pero no por ser de derecha nacionalista, yo, digamos, si un partido, sea de cualquier bancada, si tiene una buena propuesta, obviamente, eso hay que aprovechar para el país. No, no es porque la dijo fulanito que me cae mal, ya lo voy a rechazar, de ninguna manera. Ahorita hay que pensar primero en la patria. O sea, si vamos a seguir peleando, seguiremos peleando eternamente y el país eternamente también se va a terminar desintegrando. ¿Eh? Esa es la realidad que va a pasar. Ahorita hay que superar todo ese tipo de peleas entre políticos, prácticamente. Sí, a todo esto me llega el mensaje de Deng Xiaoping en China, para que fue el que todas estas medidas de renacimiento del país como tal, decía de que no importa si las ideas son de izquierda, no importa si son de derecha, yo quiero sacar esto adelante, que funcione. Mientras Claro. esto funcione, yo estoy abierto a todo, y de ahí inclusive nace la foto histórica que está entre Deng Xiaoping y Margaret Thatcher. Ah, Reino ok. Unido y China tenían un conflicto por Hong Kong, y por las medidas comerciales se llega a esta reunión, como dice, abierto a todo bando usted también. Eh, a ver, matizando, yo tengo líneas rojas. Es ¿Ok? decir, por ejemplo, yo no aceptaría jamás, digamos, un tipo por decirlo así, ¿no? Un tipo de préstamo con el FMI si viene con una condición, como si lo hacen, de Su- promover la ideología de género, por ejemplo. Jamás, imposible. Porque eso va contra los principios fundacionales de la República. Ya eso no solo es un tema de ser conservador, no, eso va en contra de la patria, de la constitución orgánica de la patria, ya que va más allá de la constitución escrita.
Entonces, imposible. Es una forma hasta de traición a la patria, te diría. Imposible. Yo tengo líneas rojas. Ya, no me importa de qué partido venga la propuesta, con tal de que no afecte los valores de la familia, de la vida, de la patria, valores civilizatorios, ya, la niñez, nada que afecte digamos, ese núcleo protegido. De ahí el resto, por supuesto, es completamente libre, ¿no? Para ¿Cómo discutirlo. marcaría y definiría la ideología del partido? ¿Firmes, es centro, izquierda, derecha? Derecha nacionalista. Somos la única derecha nacionalista en el Ecuador. Somos la única. Eh, en el país siempre se asocia a derecha como si fuera, no sé, pues, Explotadores, capitalistas, como tal, claro, ¿no? ni siquiera capitalista, eso es lo peor. O sea, pero es la idea que Claro, tiene es la palabra que usan, sí, pero en realidad no. O sea, no. derecha se utiliza en el país para describir a meros comerciantes que se han lanzado a la política y que no tienen ideales y solo tienen intereses. Eso se ha asociado la derecha. Pero si tú le preguntas a los últimos gobiernos, al actual, si se considera derecha, te dice que no, que es centro izquierda. Mm. Al anterior también te decía lo mismo, ¿ah? De centro, ¿ya? Y al anterior abiertamente se declaraba socialista, ¿ya? Que es Lenín Moreno. Lazo se declaraba de centro y Noboa se declara de centro izquierda. O sea, ellos no son parte de una derecha porque no tienen una doctrina. Ellos lo que tienen es un pragmatismo cortoplacista de estar en el poder, pare de contar. No defienden un modelo de civilización o un modelo de Estado particular, no, ellos no tienen una doctrina que guíe sus políticas públicas, ¿ya? ¿La derecha nacionalista qué es? La derecha nacionalista se basa en defender la familia, la vida, valores civilizatorios como la libertad en el orden, la prosperidad de la patria. Perfecto. Y ahora, no nosotros, todo lo que hemos hablado es prácticamente las premisas de la derecha nacionalista. Consideramos que el Estado, que el país, mejor dicho, está a punto de colapsar. Hay zonas que merecen una intervención urgente y extraordinaria del gobierno y de todos los poderes del Estado en realidad para poder reactivarlas. Solo así y garantizando la seguridad se puede llegar a una libertad, a una auténtica libertad y promover la libre empresa, la libre iniciativa y todo lo que tú quieras. Ahí sí, digamos, yo creo en la libertad, pero dentro de un orden, ¿sí? Dentro de un orden. No creo, por ejemplo, una vez escuché, ¿no? Un amigo que me decía, no, la policía tiene que desaparecer, solo tienen que existir empresas privadas. Imagínate. No, que el Estado tiene que ser abolido. O sea, yo digo, hey, espérate, tampoco así, ¿no? Entonces, este, creemos en la libertad, ya, llegar a la libertad una vez que podamos pacificar el país, que esa es la forma para llegar a la prosperidad, ¿no? Para ir cerrando con esta entrevista tan interesante, ¿qué mensaje le dejaría a la audiencia y a las personas que nos están escuchando o viendo? Yo les puedo decir que no pierdan la esperanza, que este país llegará a su momento en que tiene que surgir, pero eso lo tenemos que hacer cambiando por completo y reemplazando a la clase política. Si vamos a seguir votando por los mismos y no les vamos a exigir. Si seguimos con esa mentalidad de votar por el mal menor, que sí, que digamos, por un gobernante que tú sabes que va a tener el país un desastre, no va a haber ningún cambio significativo. Tenemos que empezar a darle la oportunidad a nuevos movimientos y a nuevos actores. La manera más fácil de discriminar a estos políticos es ver qué ideales realmente persiguen. Si es que defiende valores o defiende intereses. Si tú te das cuenta, si él te dice no, que hay que ser abierto a toda teoría, hay que ser abiertos a cualquier cosa, ese es un politiquero. El que te dice que no, que todo es válido, que toda opinión es válida, ese te está engañando. Es un politiquero. De mi parte, siempre voy a decir la verdad. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Esta es mi línea a seguir, blanco o negro. Nunca te voy a engañar, jamás voy a mentir. Ya para que el ciudadano tome su decisión. Pero lo que es inaceptable son políticos que le mientan a la gente, porque no tienen principios y no tienen valores. Defienden todo lo que sea del momento y van cambiando así como cambian de ropa cada año, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es, hay que apuntar a un reemplazo total de la clase política. Firmes es la vía de esta nueva política. Una nueva política significa, digamos, actores, servidores públicos que sean motivados por un ideal, por una causa, realmente para servir, con sacrificio para el país.
Es eso, ese es el ideal de la política. Con Firmes tenemos esta idea: restaurar por completo la civilización en el Ecuador, fomentar el progreso intelectual, moral y económico de todos nuestros pueblos. Ese es nuestro ideal. Y la restauración del orden, ¿no? Sin orden vamos a seguir presa de un narcoestado que vivimos, y la manera que lo podemos hacer realmente es reformando por completo nuestro sistema jurídico y por supuesto con un gobierno verdaderamente fuerte y enérgico. Esa es la manera que podemos tener para, para poder obtener el país que realmente necesitamos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Esto fue el tercer episodio del segmento Charlando con el doctor Andrés Santos Espinosa, un gran invitado, fue una entrevista muy interesante, nos enseñó una nueva idea, una nueva ideología, un nuevo camino a seguir que ustedes pudieron, tendrán la libertad inclusive de poder analizarla, meditarla en su casa, que la política tradicional no es la única que existe, el populismo ya nos tiene arruinado, ha habido bastantes hechos y pruebas, datos inclusive. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Eh, Nicolás, hermano, ha sido un gusto. Sí, cuando quieras, a las órdenes. Sí, entonces, muchas gracias. muchas gracias a todos por estar aquí.